Bueno, entonces, buenas tardes, queridos estudiantes. En esta clase tengo planificado avanzar con el capítulo 2. Quisiera presentar los acápites del 6, por lo menos hasta el 8, y empezar el 9. A ver, 6. Bien, el acápite 6 se titula Indefinibilidad del operador de obligación. ¿Sí? A ver, recuerden, estamos simbolizando la obligación, lo que es obligatorio por medio de la O. A ver. Y Lorenzo, lo que quiere decir con la indefinibilidad es que se va a tomar este término de la obligación como un término primitivo. Sabemos que lo que estamos haciendo es una filosofía del derecho que tiene como núcleo, como parte central, fundamental, como la columna vertebral, la lógica nomológica. Es decir, estamos tratando de elaborar una teoría a partir de ahí, el tratar de derivar el ordenamiento jurídico. Entonces, sabemos que todo ordenamiento jurídico tiene tres cualidades deónticas: la obligación, la licitud y la ilicitud o prohibición. Entonces, la obligación es uno de esos tres calificativos deónticos y no hay cómo definirlos. Se postula, por lo tanto, como un término primitivo. Primitivo significa que dentro del sistema no hay una definición de ese término. Pero eso no significa que su significado sea obscuro o indilucidable. Se puede de alguna manera definir lo que es obligatorio de una manera circular. ¿Sí? A ver. Vamos a definir la obligación en términos de la licitud y viceversa. ¿Sí? Bueno, en realidad creo que presenté esto en alguna otra clase, pero recordemos en este momento qué es lo obligatorio, lo que no es lícito no hacer. ¿Sí? Bien, eso quiere decir que estoy definiendo. Recuerden, la A viene del verbo autorizar, es decir, dar permiso, ¿sí? Y le anteponemos y le posponemos una negación débil. ¿Sí? Entonces, lo debido, lo obligatorio, es lo que no es posible no hacer. Y viceversa, ¿qué es lo lícito? ¿Cómo definimos lo lícito? Es lo no prohibido. ¿Sí?
sea, no obligatorio no hacer. ¿Sí? A ver, nuevamente, entonces, estoy ahora definiendo la licitud por medio de la obligación, nuevamente con una negación antepuesta y otra pospuesta. Que aquí, cuando decimos obligatorio no hacer, eso es una prohibición, un deber negativo. Bien, entonces tenemos allí una definición circular, la obligación definida en términos de la licitud y viceversa. No hay como más, no podemos salirnos de esa circularidad, por eso más bien hay que reconocer que la obligación no se puede definir. Estamos hablando de obligación jurídica, por supuesto. Bien, ahora, otra de las cosas que Lorenzo insiste en esta sección 6, significa que haga bien o que beneficie el bien común. A ver, un ratito, voy a acercarle un poquito más el pizarrón. A ver. Bien, disculpen, estoy cuadrándole bien la pantalla para que no esté torcida. Ya, les digo que lo obligatorio jurídicamente, ¿sí? Sabemos que la ética está descartada para Lorenzo en cuanto normatividad de la convivencia social, ¿sí? Para eso está el derecho. Entonces, el que sea obligatorio no es lo mismo que hace un favor o está de acuerdo con el bien común. Y eso es así porque hay, desgraciadamente, normas jurídicas, pueden ser prohibiciones, pueden ser deberes o incluso licitudes que no hacen, que no favorecen, que no promueven el bien común. Entonces son dos cosas diferentes. Que haya un divorcio, un abismo entre ambas características. Eso no puede ser. Sabemos que el bien común es el fin, el único fin del derecho y que el ordenamiento jurídico tiene como propósito, como meta, como finalidad el bien común. Ahora, sabemos que esa finalidad no es perfecta, no se da al 100% y que lo que es jurídico o lo que es legal está determinado por ese servicio al bien común. Pero eso es un ideal, o si quieren ustedes, una aspiración, que no siempre se cumple de modo pleno y cabal. Por eso hay una cierta divergencia hasta cierto punto entre lo obligatorio y lo beneficioso para el bien común. ¿Sí? Entonces, no vayamos a identificar como si todo lo obligatorio tuviera ese efecto, ese resultado de preservar o incrementar el bien común.
porque hay muchas leyes que no lo hacen. En cambio, entonces, ¿qué es lo que beneficia al bien común? ¿Qué es lo que conduce al bien común? El, Lorenzo Peña en esta sección indica tres cosas, tres condiciones que en conjunto van a tener este efecto de el dirigirnos hacia el bien común. Ahora, bueno, estamos hablando de sociedades de individuos que tengan intelecto y voluntad. En nuestro mundo, eso, en nuestro mundo físico natural, eso significa mamíferos superiores. Entonces, no estoy, Lorenzo no está generalizando para toda sociedad. Sabemos que en el mundo de los insectos, en las sociedades de insectos, no hay autoridad. Hay leyes, pero no son promulgadas por ninguna autoridad. Ese es el derecho natural. En la sociedad humana y de mamíferos superiores es necesario que haya una autoridad para que se encargue de velar por el bien común. En, en segundo lugar, esa autoridad tiene que ser legítima. Aquí Lorenzo se refiere a Weber, que él es conocido, es sociólogo, conocido por haber hecho una clasificación de tres tipos de legitimidad. Legitimidad de la autoridad, es decir, de quién nos va a imponer reglas, entre otras cosas, imponer leyes. A ver, a ver, la suprema, ¿sí? El poder político. Según Weber, puede ser que esa autoridad se legitime o bien porque tiene carisma, ese sería el líder. Pensemos sobre todo cuando hablamos de líderes, estamos pensando en tal vez en líderes populistas, ¿sí? Para limitarnos a nuestro país, pensemos en, por ejemplo, Velasco Ibarra, 5 veces presidente. O sea, seguramente el, para que haya sido reelegido por 5 ocasiones, no significa que el partido de él era el que ejercía esa atracción. Seguramente hay algo en su personalidad que le hizo acreedor a esas 5 reelecciones. El, mm, por, por el año 2000 más o menos, Abdalá Bucaram fue el que ganó elecciones, a pesar de su historial, que es bien conocido, etcétera, etcétera. Esa es una primera manera de legitimarse. Una segunda es el de la tradición, es decir, de las dinastías. Estamos hablando de familias que el, independientemente del orden jurídico, creen que por pertenecer a una determinada familia, merecen ese cargo de ser
tema de legitimidad, según Weber, es de tipo jurídico constitucional. ¿Sí? Por ejemplo, elecciones, la cuestión del derecho. Según cuáles sean las normas para la función, para ver quién va a ocupar la función legislativa, entonces esa sería una tercera manera de legitimarse. Es decir, el, el candidato más votado, ¿sí? Si es que hay más o menos aproximadamente un empate en la primera vuelta, segunda vuelta, y por más que no haya mayoría aunque sea simple, de mitad más uno, quien tiene más votos en la segunda vuelta sube al poder presidencial. Bueno, Lorenzo no está de acuerdo con ninguna de estas tres vías de legitimación. Él sabemos que él cree que lo que legitima a la autoridad es de que vela por el bien común, preserva y aumenta el bien común. Esa posición fue enunciada por Mencio, que es un autor chino de la antigüedad. Y entonces Lorenzo se adhiere a esa teoría de Mencio, pero simplemente de pasada, no, aquí no discute eso. Ahora, tercera condición, ¿sí? Hemos visto autoridad, legitimidad y finalmente que a esa autoridad se le obedezca mientras está cumpliendo sus funciones. Bien, nada más por esta sección, que era muy corta. Pasemos a la séptima. Vamos a las objeciones. ¿Sí? ¿Objeciones a qué? ¿Sí? En un acápite anterior, objeciones al acápite cuarto, que sostenía que una norma es una situación jurídica. A ver. A ver, voy a quitar esta A para que no se confunda con la simbolización de la licitud. Verán, el Lorenzo está definiendo norma jurídica en un sentido jurídico como la existencia de un estado de cosas, de un hecho que tiene uno de los tres calificativos deónticos. Puede ser. Ahora, Lorenzo menciona dos objeciones en contra de esta concepción ontológica de la norma. ¿Sí? Sabemos que para los neopositivistas el hablar de metafísica es un sinsentido y por lo tanto ellos no pueden admitir una definición metafísica de lo que es normativo o de la norma y por lo tanto tienen que apelar al lenguaje, a las oraciones, algo lingüístico. Lorenzo no, Lorenzo más bien cree que el derecho tiene fundamentos metafísicos
y por lo tanto él define de esta manera. Ahora, dos de las objeciones que se hacen en contra de esta definición es que estos calificativos deónticos no están aplicados a un hecho, a un estado de cosas, sino a una acción o conducta. A ver, voy a poner con verde. A ver, objeción. A ver. O con azul, pongamos, verán, una. A ver. Ya, entonces, fíjense. De lícito, ilícito u obligatorio, para Lorenzo Peña son hechos. En cambio, desde el punto de vista del objetor, no son hechos cuya estructura en última instancia podría ser de tipo de que un objeto posee una propiedad. Eso se podría expresar mediante la oración S es P. El sujeto tiene la propiedad P, una oración copulativa. El, hay una reducción de toda oración a una oración copulativa. Entonces, pensemos, por ejemplo, en acciones como la de fumar en un restaurante. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre acción y conducta? Eh, mmm, Me parece que cuando leí el texto, no encontré ahí una explicación, puede ser que se me haya pasado por alto, pero el, mi modo de entender es que una acción es particular, mientras que una conducta es algo habitual o es un tipo de acción. ¿Sí? Es decir, la acción sería hecha por alguien con nombre y apellido, está en una circunstancia determinada, tiempo y espacio. En cambio, una conducta sería algo abstracto. ¿Sí? Fumar en general. En cambio, esto sería fumar en el restaurante, por ejemplo, Raimipamba, el día sábado a las 5 de la tarde, algo así. Bien, en todo caso, en el fondo, más o menos lo que tienen en común ambas objeciones, yo estoy. Aquí estamos, les puse como ejemplo el de fumar, otra podría ser estacionarse en el paso cebra, estacionar un carro en el paso cebra. Entonces, esas dos conductas son, a ver, por ejemplo, fumar en un espacio público. Sabemos que en la universidad, por ley, en la Universidad de Cuenca, está prohibido fumar. Igual lo está en un hospital, ¿sí? En el hospital, por ejemplo, José Carrasco o Vicente Corral, ¿sí? Bien, entonces, esas, esas acciones o esas conductas son expresables por un verbo, por una locución verbal, pero una locución verbal no es una oración. En cambio, para enunciar un hecho, sí utilizo una oración. Entonces, ¿qué dice Lorenzo Peña en contra de a ver, de esta concepción que no acepta que los operativos
perdón, operadores deónticos se apliquen no a hechos, sino a acciones o conductas. En primer lugar, Lorenzo dice que quienes quieren hacer una diferencia entre un hecho o estado de cosas y una conducta, que no solamente necesitan afirmar esa diferencia, sino que tienen que justificar. Bien. Y por otra parte, afirma que el modo ordinario de hablar, es decir, el uso del lenguaje, está en contra de esta distinción. ¿Sí? Es decir, cuando hablamos de fumar, se supone que alguien está fumando. Y por lo tanto ahí ya tenemos el sujeto que tiene la propiedad de ser fumador. Entonces tenemos ahí la estructura de un hecho. Igual cuando hablamos de parquearse o parquear el carro en el paso cebra, para que ese carro esté en el paso cebra, alguien tuvo que ponerlo ahí. Por lo tanto, es un chofer que parquea el carro. Luego, nuevamente, a partir de esa acción, llegamos a un hecho, es decir, a un objeto que tiene la propiedad. Y de ese hecho decimos que es ilícito. ¿Sí? Entonces, el, resumiendo, esta segunda razón en contra de esta objeción, Lorenzo dice que el lenguaje, ¿sí?, no hace esta distinción. ¿Sí? A ver. Bien, y finalmente hay una última razón para las acciones, pero no a los hechos. Lorenzo dice que si algo está prohibido, y por ejemplo se refiere a lo que no es lícito, recuerden, o bueno, o el que algo no sea lícito o que esté prohibido, es porque viola algún valor que está protegido en el ordenamiento jurídico. Entonces, es una primera cosa que tenemos que tener claro. ¿Sí? El, Pensemos, por ejemplo, incendiar un bosque. ¿Por qué es eso prohibido? Seguramente la vida natural o la vida del ecosistema es un valor protegido en la Constitución y en las leyes. Por lo tanto, hacer daño, perjudicar el bosque o no sé si tal vez un páramo es ilegal porque la vida del ecosistema está protegido, es un valor que recibe la protección del ordenamiento jurídico. Ahora, según el derecho penal, lo que está prohibido es a ver, es un hecho,
está haciendo un picnic en el bosque y por alguna razón, sea descuido o imprudencia o incluso si es que fuera a propósito, hay alguien que origina ese incendio, descartando que sea, por ejemplo, un cortocircuito, que se juntan dos líneas de conducción de electricidad y se prende fuego, dejando esas causas no humanas. Cuando hay una voluntad de alguien, sea premeditada o no, por causar el incendio, entonces cuando decimos que hay una persona que es la responsable de prender fuego o de originar ese fuego, entonces eso es un hecho, ¿sí? Y así lo entiende el derecho penal. ¿Sí? Entonces, nuevamente, en el derecho penal lo que se tiene es que estos calificativos están puestos, están adscritos, atribuidos o predicados de un hecho. ¿Ya? Entonces, cuando se dice, por ejemplo, el incendiar un bosque, tendrá una pena de, no sé, me invento, de 1 año a 2 años. 2 años, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, estoy hablando de el derecho penal, ¿sí? Entonces, él está dando esos calificativos a hechos, no a acciones. Bueno, ahora, finalmente, veamos en lo que me resta de la clase, voy a pasar a la cápite 8 sobre la lógica, y con eso ya nos preparamos para la sección venidera, que es la 9. Voy a tomar una foto. A ver, tal vez alguna pregunta antes de terminar de borrar. ¿No? Bien, entonces vamos a ver la caracterización de lo que es la lógica, que es acápite 8. Una especie de una pequeña, brevísima historia de unas 3, 4 páginas y empezando con Kant. Ahí está. Eh, a las 3 para desconectar. Verán, Kant es conocido por haber enunciado esa frase de que la lógica nació completa de la cabeza de Aristóteles. Es decir, que desde hace desde su tiempo, que a finales del siglo XVIII,
que la lógica en 2000 años no había dado ningún paso adelante y que ya Aristóteles inventó y la lógica era completa y perfecta. Sabemos que los estoicos desarrollaron otro tipo de lógica, que obviamente no era la silogística. En la Edad Media también se hicieron estudios sobre las consecuencias y también en la primera modernidad, por ejemplo, Leibniz es uno de los que dieron grandes pasos adelante. Sin embargo, Kant desconoce eso. ¿Sí? Entonces, Lorenzo utiliza un epíteto un poco fuerte. Él dice que Kant es un ignorante. ¿Sí? Bien, obviamente Kant no es ninguno de los santos de devoción de Lorenzo y simplemente podía haber investigado. ¿Sí? Ahora, el, Kant cree que la lógica es analítica. El, y por lo tanto también a priori, eso quiere decir que si es que hacemos un argumento, la conclusión ya estaba contenida en las premisas y que para determinar si es que un argumento vale o no, simplemente es una cuestión de análisis lógico, es decir, vemos qué signos tenemos en las premisas, cuáles aparecen en la conclusión y nada más. Por lo tanto, la experiencia no me sirve para determinar la validez de la lógica. Esta posición analítica y a priorista de la lógica también lo tiene Frege, ¿sí? El inventor de la lógica moderna. Bueno, ya me tocó la hora. Voy a suspender aquí la clase y les convoco para mañana, normalmente para seguir avanzando. Entonces, que tengan, les puse un deber, les mandé por el chat el anuncio, les pido que por favor procesen el artículo de los fundamentos metafísicos del derecho natural. Está como primer plazo el día sábado y les doy un día más de gracia